Hola con todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Me voy a ir presentando mientras esperamos que se vayan sus compañeros em, uniendo a la transmisión. Mi nombre es Fabiola Rueda, soy especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. Y bueno, hoy vamos a continuar con este curso, la prestación laboral en tiempos de COVID-19. Hoy nos toca desarrollar el módulo 3 y en este módulo vamos a abordar el tema de la suspensión perfecta de labores desde el enfoque de la inspección del trabajo. Y ese es el tema que nos toca abordar el día de hoy en este tercer módulo que ya les toca estudiar en este curso. Bien, entonces, para ello hemos preparado una pequeña presentación para que ustedes puedan acompañarme a lo largo de este tiempo que voy a conversar con ustedes. Y no se preocupen que igual esta presentación a través de su aula virtual se las van a hacer llegar. Bien. Bien, entonces como lo había dicho, hoy nos toca abordar el tema de nuestro módulo tercero. Y este tema es la suspensión perfecta de labores desde el enfoque de la inspección del trabajo. Primero es necesario abordar nuestra base legal, cuáles son las normas que nos sirven de sustento para poder hablar acerca de este tema. Tenemos en primer lugar el decreto de urgencia 038-2020, que es el decreto de urgencia que trajo consigo las disposiciones específicas respecto de la adopción de esta medida excepcional como es la suspensión perfecta de labores. Y por su parte también su norma reglamentaria, el decreto supremo 011-2020-TR. Además de ello, también contamos con una norma modificatoria al reglamento aprobada por el Decreto Supremo 015-2020-TR, que como repito trajo algunas modificaciones y precisiones al reglamento de estas disposiciones relativas a la suspensión perfecta de labores. Y también vamos a tocar nuestro protocolo. SUNAFIL cuenta con un protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones inspectivas respecto a la verificación de la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia 038. El protocolo fue aprobado por resolución de Superintendencia 096-2020-SUNAFIL, que aprobó en realidad la versión tercera de este protocolo. Bien, porque a medida que ha ido avanzando el tiempo, ¿no? Se han ido modificando ciertas cosas y el protocolo ha tenido que irse también actualizando. Entonces tenemos hasta una versión 3 de este protocolo. ¿Y por qué es importante saber de este protocolo? Porque como bien lo dije, vamos a hablar de la suspensión perfecta de labores desde el enfoque de la actuación inspectiva. Y ya vamos a ver por qué. Porque todo este camino que tiene consigo la suspensión perfecta de labores o en todo este camino que recorre la suspensión perfecta desde su presentación hasta su aprobación, no en todo participa la SUNAFIL. La SUNAFIL solamente tiene un rol relevante, sí, pero en un momento particular en la adopción de esta medida, no en todo el procedimiento. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de ese rol que tiene SUNAFIL en la adopción de esta medida. ¿Bien? En primer lugar, entonces, es necesario poder hablar o poder hacer un recuento de los sucesos acontecidos en este contexto para poder ubicarnos en el momento exacto en que se hizo posible la aplicación de la suspensión perfecta de labores, porque esta medida no era posible aplicarla desde el inicio del estado de emergencia nacional, sino que a través de esta línea que ustedes pueden estar visualizando vamos a poder entenderlo un poco mejor. Bien, aquí es necesario precisar que si bien el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tiene o contempla una figura ya de suspensión perfecta de labores, debido a esta situación extraordinaria que trajo consigo la pandemia, es que se regula esta suspensión perfecta de labores especial, vamos a llamarla así, con las particularidades que su regulación estableció. Esta es una suspensión perfecta de labores diseñada y creada, ¿no? Y con su dispositivo en específico que ya vimos, el decreto de urgencia 038 y su reglamento, el decreto supremo 011, ha establecido disposiciones particulares para esta suspensión especial, ¿no? Sui generis, debido a la situación, al contexto de COVID en el que nos encontramos. Entonces, a partir de este pequeño gráfico que hemos elaborado para ustedes,
Aquí vamos a darnos cuenta que el decreto de urgencia 038, que es el decreto de urgencia que trae consigo la posibilidad de poder aplicar o adoptar esta medida de suspensión perfecta, está vigente desde el 15 de abril del 2020. Sin embargo, nosotros sabemos que nos encontramos en estado de emergencia nacional desde el 16 de marzo del 2020. Entonces, el 16 de marzo del 2020, que inició el estado de emergencia nacional, también se dictaron una serie de medidas extraordinarias que buscaban afectar en lo menos posible el vínculo laboral de los trabajadores. Es así que también se emite, a la par de que se declara el estado de emergencia nacional, se emiten ciertas normas, entre ellas el decreto de urgencia 026-2020. Este decreto de urgencia establece más resaltantes la posibilidad de que el empleador, pueda modificar el lugar de la prestación de labor de los trabajadores y aplicar de esta forma el trabajo remoto. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que desde el 16 de marzo se podía aplicar el trabajo remoto porque se le facultó a los empleadores a poder realizar esta modificación del lugar de la prestación de los servicios. Este decreto de urgencia 026, en una de sus disposiciones, establecía además que a los trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo y a los cuales no se les podía aplicar trabajo remoto porque la naturaleza de sus actividades no lo permitía, entonces se les debía otorgar una licencia con goce de haber. Posteriormente, unos días después, se emite el decreto de urgencia 029-2020. Este decreto de urgencia, que está vigente desde el 21 de marzo del 2020, ya estableció una medida o amplió esta visión del otorgamiento de la licencia con goce de haber, ya no solo a los trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo, sino a la totalidad de trabajadores. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se inicia este estado de emergencia nacional, las medidas eran muy rígidas. Solamente recordemos, los únicos que trabajaban eran quienes estaban en labores esenciales, ¿no? Como por ejemplo limpieza o, por ejemplo, los bancos, ¿no? Que nunca cerraron, ¿no? Situaciones, actividades muy particulares y esenciales. El resto de trabajadores no podía laborar. Entonces, habían trabajadores a los que no se les podía aplicar el trabajo remoto porque sus actividades no lo permitían y tampoco podían ir de forma presencial porque su actividad no estaba permitida de desarrollarse. Y tampoco pertenecían a un grupo de riesgo. Entonces, a partir de la vigencia, ¿no? Del 21 de marzo del 2020, ya también se les pudo aplicar la licencia con goce de haber de forma obligatoria a estos trabajadores que no podían ir presencial porque su actividad no estaba permitida y que tampoco se les podía aplicar trabajo remoto porque su actividad no era compatible con la naturaleza de este tipo de trabajo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que las únicas opciones que se tenían en este momento eran o dar trabajo remoto o aplicar o otorgar una licencia con goce de haber. Esas alternativas, digamos, esa metodología tan restrictiva que se impuso, repito, con el fin de que no existan desvinculaciones o con el fin de proteger la estabilidad laboral de los trabajadores, estuvieron así hasta el 14 de abril del 2020. ¿Por qué? Porque cuando se emite el decreto de urgencia 038, que es el decreto de urgencia que nos está sirviendo de base para hablar de suspensión perfecta, este decreto de urgencia entra en vigencia el 15 de abril del 2020. Bien, entonces, a partir de la entrada en vigencia de este decreto de urgencia, la situación cambió. Bien, aquí ya, por ejemplo, teníamos una situación en donde le decíamos al empleador, tú tenías que aplicar trabajo remoto, pero si la actividad no era compatible, entonces tenías la opción de dar una licencia con goce de haber. No tenías más. Ahora, a partir del 15 de abril, te vamos a ampliar ese horizonte que tenías. Si tú no puedes aplicar trabajo remoto o no puedes otorgar licencia con goce de haber, porque la naturaleza de las actividades no te lo permite, o porque el nivel de tu afectación, existe un nivel de afectación económica tal que te impide adoptar estas medidas, entonces tú puedes recurrir a otras medidas alternativas distintas a estas, con el fin de que sucedan dos cosas. Primero, que subsista el vínculo laboral y en la medida de lo posible, que el trabajador no deje de percibir sus remuneraciones. Tienes que adoptar estas medidas.
Bien, si nosotros queremos ver de forma precisa o expresa cuáles son estas medidas, podemos recurrir al artículo 4 del Decreto Supremo 011-2020. No se preocupen que llegado un momento también les voy a detallar cuáles son estas medidas alternativas, pero vamos a llegar a un momento en específico porque aquí estamos tratando de hacer un recuento para poder entender el panorama y los antecedentes de cómo llegamos a la aplicación de la suspensión perfecta, ¿sí? Entonces, aquí como vemos, a partir del 15 de abril del 2020, ya el empleador contaba con otras herramientas, ya no solamente se le limitaba a adoptar o a implementar el trabajo remoto u otorgar la licencia con goce de haber, sino que además ya podía adoptar estas medidas alternativas. En este caso, lo que pasaba aquí es que la suspensión perfecta es una medida excepcional. No es que yo, empleador, diga, ¿no? Caprichosamente o tenga la libertad de decir, bueno, yo voy a aplicar suspensión perfecta porque quiero. No, porque es una medida excepcional. Yo primero tengo que haber transitado por todo este camino, ¿bien? Y ver que es imposible para mí aplicar cualquiera de estas situaciones y entonces de forma excepcional no me queda otro camino, digámoslo, que aplicar la suspensión perfecta de labores. Salvo excepciones, ¿no? Por ejemplo, será facultativo la adopción de estas medidas alternativas en el caso en que las ventas del mes previo a la adopción de la suspensión perfecta o de la medida sea igual a 0, o los empleadores que cuenten hasta con 100 trabajadores. Fuera de ello, yo tengo que haber agotado estas vías para poder aplicar la suspensión perfecta, ¿sí? A ver, continuamos. Entonces ya hemos visto la suspensión perfecta, pues es una figura excepcional, bien, eso es lo que hay que tener en cuenta. Recordemos que esta comunicación o la comunicación para su aplicación o para su adopción es ante la autoridad administrativa de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo. Aquí, por ejemplo, el empleador que quería adoptar una suspensión perfecta de labores no iba a SUNAFIL, sino que de repente muchos que me están escuchando saben, ¿no? Que conocen que esta comunicación se presentaba a través de una plataforma en la página web del Ministerio de Trabajo que para este fin se implementó toda una plataforma para que los empleadores puedan realizar sus comunicaciones y presentar allí sus declaraciones juradas comunicando que iban a adoptar una suspensión perfecta de labores con los requisitos, claro, que el mismo registro y la norma le establecía. Bien, entonces, esta comunicación está sujeta a una verificación posterior a cargo de la autoridad inspectiva de trabajo. Bien, como lo podemos ver aquí, la comunicación de suspensión perfecta de labores, SPL, hemos tratado de abreviar. Si cada vez que vean SPL, queremos decir suspensión perfecta de labores. Bien, la comunicación de la suspensión perfecta de labores se encuentra sujeta a una verificación posterior a cargo de la autoridad inspectiva de trabajo. ¿Y quién es la autoridad inspectiva de trabajo en este caso? Es SUNAFIL. Bien, y esta verificación se tiene que realizar en un plazo no mayor a 30 días hábiles de presentada la comunicación. Bien, entonces aquí ya vamos a entrar a poder detallar qué es lo que vamos a ver hoy, cuál es el rol que tiene SUNAFIL en la adopción de la suspensión perfecta de labores. Porque como ya hemos estado viendo, no es que SUNAFIL participa desde el inicio, porque ya les dijimos, ¿no? Ya estamos aquí diciendo de que la comunicación se presenta a la autoridad administrativa de trabajo, en este caso al Ministerio de Trabajo, a través de esta plataforma. Luego de ello, a través de estos mecanismos virtuales, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Comunica de esta suspensión a la autoridad, a SUNAFIL en este caso, para que realice la verificación. Bien, y este requerimiento de información respecto a la suspensión perfecta de labores, cuando llega esta comunicación ya o se recibe esta comunicación de la Autoridad Administrativa de Trabajo del Ministerio de Trabajo a la SUNAFIL, entonces contamos con máximo 2 días hábiles para notificar y requerir al sujeto inspeccionado remita la documentación sustentatoria, la documentación que sustenta lo que él ha declarado, porque recordemos que lo que él presenta al Ministerio de Trabajo a través de su plataforma es una declaración jurada con una serie, ¿no? de hechos que él va a narrar y que va a sustentar a través de los medios probatorios que pueda juntar, sustentando por qué es que se ha visto en la necesidad de aplicar esta suspensión perfecta de labores. Ya lo vamos a ver también cómo es que lo sustenta. Entonces, eso es lo que se le pide a través para poder realizar la verificación. Se le requiere que remita la documentación sustentatoria y se le da un plazo para que él pueda cumplir con remitir esta información. Y ese plazo está sujeto al tipo de empresa.
Si es una micro o pequeña empresa, tiene máximo 3 días hábiles para cumplir con este requerimiento. Si estamos hablando de una mediana o gran empresa, en este caso el plazo es de máximo 5 días hábiles de requerimiento. Aquí hay que tener presente que quienes de repente han podido participar o estar inmersos en un procedimiento de suspensión perfecta de labores, han podido darse cuenta que, y también debido a las restricciones y al hecho de que lo que se busca es en lo menos posible propagar este virus, es que se ha privilegiado mucho el uso de las tecnologías de la información. Y es por eso que estos requerimientos de información se han hecho a través de correos electrónicos, de la misma casilla electrónica de SUNAFIL, o de otra herramienta tecnológica de comunicación habilitada para este fin. Bien, pero cualquiera sea la herramienta tecnológica que se haya dispuesto a utilizar, el sujeto inspeccionado tenía que cumplir con cumplir con este requerimiento de información. Y entonces esta verificación que hace la autoridad inspectiva, en este caso SUNAFIL, la puede realizar a través de acciones preliminares o acciones previas o a través de actuaciones inspectivas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia radica en que las acciones preliminares, como su mismo nombre lo dice, previo, son actividades o diligencias que se pueden realizar antes del inicio o en reemplazo de las actuaciones inspectivas para realizar la investigación y verificar la información sobre los hechos que haya presentado el sujeto inspeccionado. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dirán, pero en la verificación mediante actuaciones inspectivas también van a realizar una verificación. Sí, en ambas se realiza una verificación, pero en este caso, por ejemplo, las acciones preliminares pueden estar a cargo del personal que la autoridad inspectiva así lo designe, mientras que las actuaciones inspectivas necesariamente tienen que ser llevadas a cabo por el personal inspectivo. Bien, entonces estas acciones preliminares pueden darse antes de que intervenga ya el personal inspectivo o en reemplazo de estas si es que el caso así lo amerita. Bien, con el fin pues de poder atender todas las solicitudes que llegaron a SUNAFIL para la verificación posterior de la presentación de la suspensión perfecta de labores. Entonces, esta verificación a través de acciones preliminares se realiza a través o se realizaba a través de notificaciones o comunicaciones. En este caso, cuando es el primer requerimiento de información que se hacía, bien, exclusivamente se realiza a través de tecnologías de la información o comunicaciones, mientras que en el caso de las actuaciones inspectivas, no necesariamente se realizaban a través de comunicaciones virtuales, porque excepcionalmente, y si la materia así lo requería, se podía realizar una verificación presencial. En este caso, por eso es que de repente, por ahí puede haber algún caso en donde tuvieron la visita de algún inspector para hacer la verificación posterior respecto de una suspensión perfecta de labores, porque el uso de las tecnologías de la información no es que solamente se podía realizar a través de ellas, sino que dependiendo de la gravedad de la materia o de la necesidad que se advierta, ¿no? Por ejemplo, como que de la documentación que se ha exhibido se advierta objetivamente una vulneración de derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, allí se podía haber hecho necesaria la verificación presencial por parte del inspector en este caso. Bien. Y esto es un poco más o menos respecto de cómo es que se contabiliza el tema de la notificación, ¿verdad? Entonces, cuando la autoridad inspectiva de trabajo, en este caso SUNAFIL, utiliza en el desarrollo, ya sea de las acciones preliminares o de las actuaciones inspectivas, la notificación electrónica obligatoria, se va a considerar válida y eficaz la notificación, por ejemplo, al correo electrónico que consigna el empleador al momento de registrar su suspensión perfecta en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Bien, pero además de ello, para el caso de las notificaciones de requerimientos de información que SUNAFIL ha realizado a través de su casilla electrónica, se tiene en cuenta el régimen de horas considerados para este tipo de notificaciones. Y para eso tenemos un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, la notificación se efectúa un jueves, imaginemos en este caso, se notificó un jueves 7 de mayo del 2020 a las 5:31 p.m., perdón, a las 5:31 p.m.
La fecha del depósito se va a considerar esa fecha, el 7 de mayo del 2020. Pero la fecha para efectos de la notificación es el día siguiente, el día viernes 8. Y el inicio del cómputo para cumplir con el plazo es a partir del lunes 11. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante que lo puedan tener en cuenta porque es el régimen de horas que rige para cuando se hace una notificación a través de la casilla electrónica de Sunafil. Entonces, es muy importante. Le repito, esta presentación la van a poder tener a través de su aula virtual, entonces no hay ningún inconveniente porque van a poder tenerla, guardarla y poderla estudiar, repasar en el momento que ustedes crean pertinente. ¿Bien? Bien, entonces, al ser esta suspensión perfecta, repito, una medida excepcional, entonces esta debe estar debidamente sustentada, ¿cierto? Porque recordemos que este es aplicable solo en el caso en que no se puede implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber y luego de haber eh, tratado en la medida de lo posible adoptar otras medidas, salvo las excepciones que mencioné. Entonces, es en función de esta situación excepcional, ¿no? Y de la causal que alegue el empleador o el sujeto inspeccionado en este caso para haber adoptado una medida de suspensión perfecta, es que se le requiere la información. Y esta información es importante si en realidad lo que él ha declarado lo que él ha colocado en su declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo corresponde con los hechos, ¿cierto? Porque en realidad él puede decir muchas cosas en su documento, pero de repente la realidad es otra. Entonces allí entra a batallar el rol de la SUNAFIL. Poder verificar si esa información que se presentó en esa declaración jurada y sus anexos concuerda con la realidad de los hechos. Y para ello se requieren dos tipos de información. Una información de carácter general que se le pide a todo sujeto inspeccionado que esté en un procedimiento de suspensión perfecta de labores, independientemente de la causal que haya alegado, y otra información que sí va a depender de la causal que haya alegado para adoptar la suspensión perfecta de labores. Lo primero que vemos aquí, por ejemplo, es la información general. ¿Cuál es la información general que se solicita? Primero, por ejemplo, ¿no? Se le va a requerir, ¿no? Que pueda corroborar que la actividad económica del empleador, ¿no? ¿Cuál es su actividad económica? Él tiene que indicar cuál es su actividad económica y si su actividad económica está comprendida dentro de las actividades permitidas o no durante el estado de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, ¿no? Puede ser, lógicamente, si su actividad no está permitida de desarrollarse, tal vez es por eso que no ha podido adoptar una medida, no ha podido otorgar una licencia con goce de haber. Entonces hay que poder determinar en realidad cuál es la actividad de este sujeto inspeccionado y si en realidad podía o no podía desarrollar su actividad, porque de allí pueden hacer su impedimento para poder otorgar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Además de ello, se le solicita, pues, ¿no?, información documental, como sus formatos de TR5 de la planilla electrónica, los registros de los datos de los trabajadores, la lista de trabajadores sindicalizados y o representantes de ser el caso. ¿Por qué? Porque es una fila en todo momento en la verificación. Lo que también se tiene que verificar y garantizar es el respeto a los derechos fundamentales, entre ellos principalmente a la libertad sindical. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿no?, afectar este derecho sobre pretexto de que no hay otra forma, ¿no?, más que la suspensión perfecta de labores. Entonces, por eso es que se hace necesario pedir, ¿no?, cuál es la lista de los trabajadores sindicalizados para poder de repente por allí advertir si ha habido alguna vulneración a su derecho a la libertad sindical. Bien. Acreditar su inscripción en el REMIPE de ser el caso. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, el plazo en el que debe contestar va a depender del tipo de empresa. Entonces yo tendría que acreditar si estoy registrado o no en el REMIPE y por tanto tengo la condición de microempresa o de pequeña empresa. Bien. La lista de trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta de labores, lógicamente, cuáles son los trabajadores que se han visto afectados o a los que les he tenido que adoptar la medida de suspensión perfecta. La nómina de trabajadores sindicalizados comprendidos en la suspensión perfecta e información sustentatoria respecto de los motivos de su inclusión vinculado al puesto de trabajo que ha paralizado. Repito,
que no se esté afectando, vulnerando derechos fundamentales como la libertad sindical. Entonces, si hay trabajadores sindicalizados comprendidos en la suspensión perfecta de labores, entonces se le va a pedir a este sujeto inspeccionado que entregue cuáles son una nómina en específico de estos trabajadores sindicalizados que tú has comprendido en la medida de suspensión perfecta, pero además de ello, dame la información que sustente por qué es que los has incluido en esta suspensión. Bien, y demuéstrame que su puesto en realidad ha paralizado y que no lo puede realizar. ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos advertir si en realidad no se está simulando de repente que no hay forma de que realice su actividad cuando en realidad lo que se quiere es afectar su libertad sindical y de repente no tener a un dirigente sindical en el centro de trabajo, porque entendemos cuál es el rol fundamental que cumple ¿no? un dirigente sindical dentro de un centro de trabajo. Entonces, por eso es que se hace importante esta presentación dentro de la información que se requiere al sujeto inspeccionado. Bien. El medio físico o virtual mediante el cual se comunicó la adopción de la suspensión perfecta de labores. Aquí hay que recordar que si bien la suspensión perfecta de labores, el empleador es en realidad quien analiza, ¿no? Y verá si es que en realidad hay una afectación, no puede aplicarla por la naturaleza de sus actividades, el trabajo remoto, la licencia o por la afectación económica en la que se encuentre, pero en realidad él debe comunicar previamente a la adopción de la suspensión perfecta de labores a los trabajadores que se van a ver afectados con esta medida. Y con ello, luego de ello, recién pues hacer su comunicación al Ministerio de Trabajo, porque si bien es su facultad, porque él es el que va a analizar su situación para ver si adopta o no la medida, tiene que cumplir con la comunicación a los trabajadores afectados. ¿Bien? Entonces, otro luego, por ejemplo, es, ¿no? Lista de trabajadores comprendidos en el trabajo remoto justificando su aplicación y la necesidad de su prestación. Porque puede ser de repente que yo sí he aplicado trabajo remoto, ¿no? A algunos trabajadores, pero a otros no, porque sus actividades no son compatibles. Entonces, bien, también se les requerirá cuál es esta lista de trabajadores a los que sí se les aplicó el trabajo remoto. Además de ello, también la lista de trabajadores comprendidos en grupo de riesgo, ¿bien? Porque recordemos que estos trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y podemos encontrar quienes están comprendidos si verificamos la resolución ministerial 972-2020 emitido por el MINSA, entonces nos vamos a dar cuenta que gozan de una especial protección. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad en la que se encuentran, ¿no? A ser propensos al contagio del COVID o a manifestar ciertas, comprometerse mucho más su salud si se contagiaran. Entonces, debido a esta vulnerabilidad y esta protección que se les ha dado, es que también se solicita una lista de cuáles son los trabajadores que pertenecen al grupo. Han recibido subsidios por parte del Estado y de tratarse de una paralización parcial, porque recordemos que la suspensión perfecta puede ser parcial o total, le puedo aplicar a la totalidad de mis trabajadores porque de repente mi actividad hasta el día de hoy no está permitida de desarrollarse, o de repente le aplico una suspensión parcial porque sí me han permitido desarrollar, pero con mi aforo al 50, al 40%, no estoy en la totalidad. Entonces, de allí podría depender que aplique una suspensión perfecta parcial o total. Y como lo había mencionado, ¿no? En este caso, así como se pide información general, también hay una información específica relacionada a la causa que se alega. Entonces, aquí ya habíamos manifestado, ¿no? Que, repito, la aplicación de la suspensión perfecta es excepcional y entonces debe haber una imposibilidad de aplicar el trabajo remoto y aplicar la licencia con goce de haber, sea por la naturaleza de las actividades o sea por el nivel de afectación económica. Entonces puede, en primer lugar, ¿no? Que la causal que yo alegue es una imposibilidad para aplicar el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades. Entonces, aquí esta situación se configura cuando la naturaleza de las actividades hace imposible su aplicación. ¿Por qué? Porque se requiere necesariamente, de forma imprescindible, la presencia del trabajador en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque su labor solamente la puede realizar, por ejemplo, con la utilización de maquinarias o herramientas que se encuentran en el propio centro de trabajo. Esta situación en particular la podemos encontrar, por ejemplo, en un inicio en los trabajadores de construcción civil, porque ellos no han estado desde la fase 1 de la reactivación económica. Esta actividad
¿no? Ustedes más o menos nos ponemos a pensar, la naturaleza propia de la actividad que realiza un trabajador de construcción civil hace imposible que se le aplique trabajo remoto por la propia naturaleza de su actividad, porque para que él pueda desarrollar sus labores debe estar en el centro de trabajo, no hay forma que lo haga desde su domicilio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí era imprescindible la presencia de este trabajador en su centro de trabajo. Por tanto, se hace imposible aplicar el trabajo remoto por la naturaleza propia de la actividad. Y este ejemplo nos sirve para entender qué es lo que se les va a solicitar en este caso al sujeto inspeccionado. Los puestos de trabajo de la empresa, precisando las funciones desarrolladas e identificando aquellos relacionados con la actividad principal y de los que se solicitó suspensión. Muy bien, tú me estás diciendo que no puedes aplicar suspensión que no puedes aplicar trabajo remoto porque la naturaleza de las actividades no te lo permite. ¿Por qué? Porque entendemos que es imprescindible la presencia del trabajador en el centro de trabajo. Entonces, hazme una relación de los puestos de trabajo y precísame cuáles son las funciones para yo poder entender que en efecto no hay forma que apliques trabajo remoto. ¿Bien? La nómina de los trabajadores que ocupan estos puestos, porque puede ser por ahí que me digan, sí, yo le apliqué al trabajador A, B y C porque no se puede aplicar el trabajo remoto a ellos. Y yo te presento mis puestos y en efecto son de manera remota. Pero si hacemos un contraste, nos damos cuenta que esos puestos no pertenecen a los trabajadores a los que no les aplicas trabajo remoto. Entonces, eso también nos sirve esa nómina para poder hacer ese contraste. Y en general, no cualquier otra información que revista de importancia respecto de la actividad que desarrolla el empleador. Y la otra situación que podría darse también es la imposibilidad de otorgar la licencia con goce de haber también por la naturaleza de las actividades. Ok, me dijiste que no puedes aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades, entonces otórgale licencia con goce de haber. No, tampoco le puedo otorgar licencia con goce de haber, también por la naturaleza de mis actividades. Entonces aquí ya voy recorriendo el camino, ¿se dan cuenta? No puedo aplicar trabajo remoto, tampoco puedo aplicar licencia con goce de haber. ¿Y cuándo se puede configurar esta situación? Cuando la naturaleza de las actividades hace imposible, cuando la naturaleza de sus actividades hace imposible, en este caso, que se pueda otorgar la licencia con goce de haber. ¿Por qué? Porque recordemos que esta licencia con goce de haber está sujeta a compensación, es decir, tiene que llegar un momento en que el trabajador me va a devolver esas horas que yo le pagué sin que él haya trabajado, ¿verdad? Entonces, yo estoy en una situación tal en que yo analizo bien, a ese trabajador yo no le puedo dar trabajo remoto, le tengo que dar licencia con goce, pero él en algún momento me tiene que compensar esa licencia, ¿ok? Pero si yo hago un análisis, me doy cuenta que resulta irrazonable que él me pueda compensar ese tiempo que ha dejado de elaborar. ¿Por qué, por ejemplo? Porque mi actividad empresarial es tal que yo ya tengo una jornada dispuesta en turnos rotativos, por ejemplo, continuo las 24 horas del día. Desde antes que yo aplique esta suspensión, yo empleador había elaborado una jornada tal que yo tenía cubiertos todos mis puestos, todas las 24 horas continuas con turnos distintos, ¿no? El trabajador A ingresaba de tal hora a tal hora, terminaba sus 8 horas, ingresaba a otro, y así las 24 horas yo tengo cubiertos todos mis turnos. Entonces yo digo, ¿en qué momento este trabajador me va a compensar si yo tengo llenos todos mis turnos? Entonces, aquí, por ejemplo, habría una imposibilidad para que se le otorgue una licencia con goce de haber a esos trabajadores. Y entonces, a partir de ello, la información que se puede solicitar, si es que esta es la causal que están alegando, es que la jornada, por ejemplo, la jornada del empleador, indicando de ser el caso los turnos de trabajo. Ok, tú me estás diciendo que no vas a poder aplicar porque por la naturaleza de tus actividades va a ser imposible que te compensen. Entonces, demuéstramelo. Muéstrame cuál es tu jornada y demuéstrame que ya tienes turnos de forma continua y ocupan todas las horas. ¿Bien? Precisar los puestos que desarrollan funciones de naturaleza riesgosa. ¿Por qué? Porque no solamente podría ser esta la situación, ¿no? Podría ser que no es que yo no tengo turnos, digamos, estos turnos que cubren toda mi actividad continuamente, sino podría ser de repente que la actividad que realices de trabajador goza solamente, que no podría trabajar, por ejemplo, más de 8 horas diarias, porque el sobreesfuerzo que él hace para realizar su actividad le podría provocar una afectación en su salud. Entonces yo no puedo ir contra esta situación riesgosa que tiene este trabajador y por tanto no va a ser posible que él me compense porque él no se va a poder quedar más horas a trabajar. Entonces, si esa es la causal que tú estás alegando, entonces demuéstrame que esta es una función de naturaleza riesgosa.
e identifícame qué trabajadores ocupan esos puestos para yo ver si en realidad le estás aplicando correctamente. Entonces, de todo esto nos podemos dar cuenta que cada vez que se alegue una situación, el empleador tiene que demostrar, ¿no? Acreditar en los hechos que en realidad sucede. Y ese es el rol que tiene SUNAFIL, verificar, por eso es que el rol o la misión que tiene en todo este procedimiento es la verificación posterior a lo que el empleador declara. Tu empleador has declarado muchas cosas y tu declaración está muy bien hecha y está muy bonita en la plataforma del Ministerio de Trabajo, pero ahora demuéstrame a mi autoridad inspectiva que todo lo que has colocado en esa declaración jurada es cierto y me lo vas a demostrar con remitiéndome toda esta información que yo te estoy solicitando para poder corroborar que en efecto has dicho la verdad. Bien, entonces, seguimos. Y así como se puede alegar que no se puede aplicar trabajo remoto ni licencia con goce porque hay una afectación, porque la naturaleza de la actividad no me lo permite, también podría ser que se dé porque hay una afectación económica en mi actividad. Bien, un momento, se me movió aquí esto. Bien, entonces, esta afectación económica, por ejemplo, esta situación económica en la que se encuentra el empleador le impide aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, al igual que en el ejemplo anterior. Pero aquí vamos a ver la diferencia, ¿sí? Para que no nos confundamos, porque yo sé que esto es un poquito confuso. Aquí estamos hablando, en estos dos cuadritos hemos hablado de una imposibilidad de aplicar, ya sea trabajo remoto o ya sea aplicar licencia con goce de haber, pero por la naturaleza de mi actividad. Aquí yo no estoy diciendo que tengo una afectación económica, ¿bien? Sino simplemente por la naturaleza de mi actividad. Y ya dimos ejemplos claros de cómo es que esta situación se puede dar. Y acá, por el contrario, lo que yo estoy diciendo es yo no puedo aplicar trabajo remoto y no puedo otorgar licencia con goce de haber, porque aquí en este caso yo tengo esta situación me ha llevado a un punto en donde tengo una grave afectación económica y por tanto se me hace imposible adoptar estas medidas. Bien, entonces esta afectación se evidencia a través de la comparación de las ratios, las famosas ratios, y estas ratios resultan de dividir el total de las remuneraciones que este cálculo, porque es todo un cálculo que se realiza, se puede hacer, ¿no? Toma la base en el anexo que el mismo Decreto Supremo 011-2020 ha adjuntado a sus disposiciones. Entonces, ya partirá del cálculo propio y del caso en particular para determinar a través de estos cálculos si es que hay una afectación económica. Pero por lo demás, para corroborar o la información que se va a solicitar para poder corroborar esto, entonces, aquí sí es una información muy documental, a diferencia de la otra que era de repente más sencilla, ¿no? Aquí lo que sí se les va a pedir es las declaraciones juradas de sus declaraciones mensuales de IGB renta, los formularios PDT 601 de su plame, todo lo que es pagos, bien, o por ejemplo, en el caso de empresas sujetas a nuevo régimen único simplificado, documentos físicos o electrónicos, bien, y además de ello nos dice, ¿no? La autoridad inspectiva de trabajo, en atención a la documentación proporcionada, realizará el cálculo de las ratios de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 011-2020-TR. ¿Por qué? Porque este Decreto Supremo establece cuáles son las bases para realizar este cálculo de las ratios y poder determinar así si existe o no una afectación económica. Bien. Y en este caso, aquí, en el caso de la información, seguimos en la información que se requiere. Hay también información relacionada a la condición propia de los trabajadores y a las medidas previas adoptadas. Recordemos, ya lo habíamos dicho, la suspensión perfecta, repito, es una medida excepcional. No pude aplicar trabajo remoto, no puedo otorgar licencia con goce de haber, puedo haber adoptado medidas, pero lo intenté aplicar medidas, pero no pude, entonces no me queda otro que aplicar suspensión perfecta. También tengo que demostrar eso. Y la información que se va a solicitar para poder acreditar la condición de mis trabajadores o si cumplí con adoptar las medidas
previas son, por ejemplo, ¿no?, que se tiene que demostrar que los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta de labores se mantengan inactivos y que sus puestos de trabajo se encuentren desocupados, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a decir, yo le apliqué suspensión perfecta al trabajador A porque su puesto no puede continuar, vamos a llamarlo así, de forma práctica, ¿bien? Pero cuando se hace la verificación vemos que contrató a otra persona para que ocupe ese puesto sin ninguna justificación objetiva. Entonces podríamos por ahí ver, incluso, eso está normado, que es fraude este tipo de contrataciones que buscan sin motivo, sin justificación objetiva alguna, reemplazar a un trabajador que se encuentra en suspensión perfecta de labores. Bien, que las medidas adoptadas respecto de los trabajadores sindicalizados, según sea el caso, esté vinculado al puesto que ha paralizado y se recabe la información. Esto ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque se tiene que demostrar que en efecto hay una causa objetiva para haberle aplicado suspensión perfecta a un trabajador que está sindicalizado, porque recordemos a su derecho a la libertad sindical. Bien. En el caso de que el empleador alegue la imposibilidad de la prestación de trabajo remoto, se constata la existencia o no de trabajadores desarrollando labores comprendidas en la actividad. Aunado al primer supuesto también, ¿no? Siempre verificando que en realidad no sea una actitud caprichosa del empleador, ¿bien? No, lo que se trata de verificar aquí es que exista una condición en realidad para que el trabajador se haya visto afectado por una suspensión perfecta de labores y que no solo se trata de un motivo antojadizo del empleador, ¿no? De repente decir, bueno, este trabajador no me cae muy bien, entonces a él le voy a aplicar suspensión perfecta. Y como el de acá sí me cae bien, entonces a este no le aplico suspensión perfecta. No, porque evidentemente sí, ¿no? La suspensión perfecta, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, no es una desvinculación, porque el vínculo sigue, el trabajador sigue siendo trabajador de su empleador, pero sí pues hay una suspensión de las remuneraciones, porque si bien el vínculo continúa, el trabajador no va a percibir remuneraciones durante el tiempo que transcurra la suspensión perfecta de labores, ¿bien? Entonces, por eso es que se hacen estas verificaciones. Y, por ejemplo, ¿no?, que la verificación de la suspensión perfecta de labores no afecte derechos fundamentales, ya lo repetimos, no solamente derechos fundamentales como son la libertad sindical, sino también, por ejemplo, la protección a la mujer embarazada o a la persona con discapacidad, ¿bien? O a las personas diagnosticadas con COVID-19 o que son factor de riesgo, porque lo que estamos buscando aquí es que no haya una actitud discriminatoria al momento de aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿bien? Porque no podemos decir de repente, bueno, entonces voy a darle suspensión perfecta de labores a todas las que están embarazadas y a los demás no. Podríamos allí presumir que en realidad no es que exista una justificación para aplicar la suspensión perfecta, sino que más bien ha sido una situación discriminatoria solamente por el estado de gestación en el que se encuentran estas trabajadoras. Entonces, es muy importante que los empleadores al momento de haber adoptado esta medida hayan analizado todas las consecuencias que traen consigo. Y ya vamos a ver también cuáles son las consecuencias que trae el hecho, por ejemplo, de que se determine o se deje sin efecto la suspensión perfecta de labores. Bien. Y en el caso de las medidas previas adoptadas, bien, porque ya lo dijimos, hay ciertas medidas que se pueden adoptar previamente. Y en este caso, estas medidas, por ejemplo, son otorgar derecho vacacional adquirido y no gozado, o llegar a un acuerdo con mis trabajadores para adelantar sus vacaciones, o un acuerdo de la reducción de la jornada de trabajo con reducción proporcional de la remuneración, o un acuerdo de reducción de remuneraciones siempre que no sea por debajo de la remuneración mínima vital, claro está. Y se debe comunicar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque además dentro de la información que se va a solicitar, por ejemplo, también se va a solicitar que acredite el sujeto inspeccionado, tiene que acreditar que trató de adoptar estas medidas, que comunicó, que informó, que llamó previas para adoptar estas medidas. Ojo, no basta que solamente el empleador diga, sí lo intenté, pero no quisieron. No, tienes que demostrarme que lo intentaste y que no se pudo aplicar estas medidas y consecuencia de ello te llevó a adoptar la medida excepcional que es la suspensión perfecta de labores. Bien, y entonces estas medidas están, digamos que están exonerados de estas medidas en dos supuestos en específico. En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida sea igual a cero, el empleador puede aplicar la suspensión perfecta, siendo facultativo que adopte estas medidas alternativas. Y el otro supuesto es, en el caso de empleadores que cuenten hasta con 100 trabajadores, también resulta facultativo acreditar la adopción de las medidas alternativas. Bien.
A ver. Además de ello, aquí hay que tener en cuenta que dentro del procedimiento en el que se lleva a cabo esta verificación, es muy importante también conocer la manifestación de los trabajadores afectados o de sus representantes de sus organizaciones sindicales o de quienes los representan, porque no solamente vamos a escuchar la versión de una parte, también hay que escuchar la versión del trabajador que está afectado. Y para ello también se requieren las manifestaciones. Como parte de esta verificación de hechos, se debe requerir la manifestación de los representantes de las organizaciones sindicales o a falta de esta, si es que no hubiera representación sindical, de los trabajadores o quienes lo representen. También mediante el uso de tecnologías de la información, ¿no? Se realiza este requerimiento de esta comunicación a los trabajadores afectados y se les da un plazo de 2 días hábiles de recibir este requerimiento para atender las preguntas. Aquí se ha atendido a 2 criterios para determinar a cuántos trabajadores es que se les va a pedir esta comunicación. Si la suspensión perfecta de labores, por ejemplo, comprende hasta 10 trabajadores, se va a hacer lo posible por entrevistar o por enviar esta comunicación, ¿no? Por tratar de recabar la manifestación de los 10 trabajadores, de la totalidad. Bien, pero si la suspensión perfecta de labores comprende a más de 10 trabajadores, entonces se puede entrevistar solo, por ejemplo, a los representantes del sindicato o a un representante de los trabajadores. Entonces, estos son 2 criterios, por ejemplo, que la autoridad inspectiva ha determinado, ¿no? Para recabar la manifestación de los trabajadores afectados. Puede ser también que en el camino, ¿no? el empleador se desista de adoptar esta medida de suspensión perfecta. Y si es así, si hay un desistimiento, si el sujeto inspeccionado presenta este desistimiento durante el transcurso de la verificación de hechos, entonces esto va a implicar la culminación de esta verificación, ¿no? Del encargo que hizo para que se realice la verificación. Finalmente, va a concluir esta verificación porque se va a constatar toda esta información, ¿no? Si ha sido a cargo de un inspector, ¿no? Va a poder consolidar toda la información que ha recabado y va a emitir un informe de lo verificado. Aquí hay que tener en cuenta que este informe que emite, en este caso SUNAFIL, a través del personal a cargo de emitirlo, no es la decisión de aprobar o no aprobar la suspensión perfecta de labores. Ojo, eso es algo que tiene que quedar muy claro. La competencia para determinar y finalmente decidir si la suspensión perfecta se aprueba o no es una competencia exclusiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo, que recae en el Ministerio de Trabajo, en el caso de Lima Metropolitana, o en las direcciones regionales de trabajo, según corresponda, según donde sea la competencia. Pero lo importante aquí es que lo que emite la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en este caso SUNAFIL, es un informe. Y su informe simplemente es de que verifique todo lo que este sujeto inspeccionado declaró, ¿no? Por ejemplo, declaró que no aplicó trabajo remoto por la naturaleza de actividades. Se corroboró, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se corroboró que en efecto la actividad empresarial no está permitida desarrollarse. Se corroboró que el sujeto inspeccionado adoptó medidas alternativas. Se corroboró que aplicó trabajo remoto. Se corroboró, entonces es una serie de verificación. Ese es el informe, o ese es el rol que cumple SUNAFIL. Es el rol de emitir un informe respecto de la verificación que ha hecho de los hechos en la práctica respecto de lo que el empleador ha declarado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿sí? Entonces, con eso concluye el rol de la SUNAFIL, digamos así, con la emisión de su informe y con el traslado de este a la Autoridad Administrativa de Trabajo. ¿Para qué? Para que ya sea la Autoridad Administrativa de Trabajo quien resuelva la situación. Pueden ser 2 situaciones. Puede ser que aprueba la suspensión perfecta de labores porque en efecto no hubo una concordancia, se corroboró que todo lo que el sujeto inspeccionado manifestó en su declaración concuerda con la verificación de hechos que se realizó y entonces pues se aprueba la suspensión perfecta de labores. Por el contrario, bien, puede ser que se deje sin efecto la suspensión perfecta de labores. ¿Por qué? ¿Cuándo se puede dejar sin efecto una suspensión perfecta de labores? Cuando hay una falta de correspondencia entre la declaración jurada que presentó el empleador y la verificación que realizó la autoridad inspectiva de trabajo. Bien, en ese informe que nos envió SUNAFIL, nos dimos cuenta que el inspector
¿no? O la persona que tuvo a cargo la verificación, pudo corroborar que no concuerda. Lo que el empleador ha declarado con lo que han ido y han verificado no concuerda. Entonces hay una falta de correspondencia. No es tan real lo que el empleador dijo, ¿bien? O por el contrario, corroboración, que lo que se buscó fue afectar la libertad sindical. Se demuestra, se corrobora que hay una afectación a la libertad sindical o a otros derechos fundamentales. Y entonces la consecuencia de esto es que se deja sin efecto la suspensión perfecta de labores. ¿Y qué significa o cuál es la trascendencia que tiene el hecho de que se deje sin efecto una suspensión perfecta de labores? En realidad los efectos son bastante grandes, para el empleador sobre todo. En realidad tenemos tres consecuencias en específicas, ¿bien? La primera de ellas es que si se deja sin efecto la suspensión perfecta, se ordena el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por el tiempo de suspensión transcurrido. Aquí recordemos que era la suspensión perfecta de labores, es eso, ¿no? Es la suspensión del vínculo laboral en donde se suspende la obligación del trabajador de prestar servicios y la obligación del empleador de pagar su remuneración. Como consecuencia de que se dejó sin efecto la suspensión perfecta que tu empleador decidiste adoptar, entonces la consecuencia de esto es que yo te ordeno como autoridad administrativa, en este caso el Ministerio de Trabajo, la dirección regional según corresponda, yo ordena a este empleador que cumpla con pagar todas esas remuneraciones que el trabajador dejó de percibir en el transcurso de esa suspensión que finalmente ha sido dejada sin efecto. Otra de las consecuencias es que se ordena la reanudación inmediata de labores. Aquí esto sí va a depender mucho, por ejemplo, de la actividad empresarial, ¿no? Porque si estamos en una actividad empresarial en donde imaginemos hasta el momento no se ha aprobado su reactivación y no está operando porque su actividad no está permitida, entonces pues evidentemente no va a ser posible que reanude las labores, ¿cierto? Por eso es cuando corresponda. ¿Debe reanudarse inmediatamente las labores? Sí, si es que es una actividad que ya se está desarrollando y todo, entonces, y el puesto de este trabajador perfectamente está operando, entonces debe cumplir el empleador con reanudar de inmediato las labores de este trabajador. El periodo dejado de laborar es considerado como trabajo efectivo para todo efecto legal y tal vez esta es una de las mayores consecuencias que trae consigo el dejar sin efecto una suspensión perfecta de labores. Más allá de que el trabajador va a tener el derecho a que se le remunere este tiempo, además de ello, ese periodo se le va a considerar como si él hubiera trabajado. Y esto es para todo efecto legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, imaginemos, en el transcurso de mi suspensión se venció mi contrato de trabajo, bien, por ejemplo, se venció mi contrato de trabajo y me liquidaron, en mi liquidación a mí no me incluyeron el tiempo de suspensión perfecta de labores porque me dijeron que ese tiempo no era computable para beneficios sociales. Ok, no es computable. Pero luego me llega la resolución donde me dicen que esta suspensión perfecta quedó sin efecto. ¿Y cuál es la consecuencia que trae eso consigo? Es que todo ese tiempo se va a considerar como efectivamente elaborado para todo efecto legal. Por tanto, aquí el empleador en todo caso tendrá que realizar los reintegros correspondientes porque tendrá que recalcular esa liquidación y incluir este tiempo, ¿no? Que en su momento no incluyó, porque ahora le están ordenando, ¿no? Que se considere como laborado para todo efecto legal. Entonces, no son nada vanas las consecuencias que trae consigo una no aprobación de la suspensión perfecta de labores. Y otra situación muy importante, por ejemplo, es que el trabajador no va a compensar el tiempo de suspensión transcurrido. El empleador debe cumplir con el pago por dicho periodo considerándolo efectivamente elaborado para todo efecto legal. Si yo estuve en suspensión perfecta un mes, imaginemos, y finalmente la dejan sin efecto, a mí me tienen que pagar por ese mes. ¿Por qué? Porque ese tiempo se va a considerar como efectivamente elaborado. Pero no por eso mi empleador me va a decir, ok, yo te pago, pero me tienes que compensar este mes que no trabajaste. No, no, aquí no hay compensación, porque aquí yo no tuve una licencia con goce de haber. Aquí usted, empleador, adoptó una suspensión perfecta que yo acaté y la autoridad ya determinó
que se deje sin efecto. Y la consecuencia es que ese periodo usted me lo tiene que contabilizar como laborado y pagarme sin que yo tenga la obligación de compensar este periodo transcurrido. ¿Bien? Y finalmente llegamos a los aspectos sancionadores. Hay en este caso, ¿no? Si la autoridad administrativa de trabajo, a través ya de una resolución firme, ha dejado sin efecto la suspensión perfecta de labores y el empleador no cumple, ¿no? Con observar esta decisión, abonando las remuneraciones por el tiempo transcurrido, en este caso el trabajador puede presentar su denuncia ante SUNAFIL. ¿Por qué? Porque no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones es una infracción calificada como muy grave, según el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Por tanto, ante esta situación, pueden presentar su denuncia ante SUNAFIL. Es necesario o es importante que en su denuncia puedan especificar esta situación, ¿no? Es decir, yo estuve en una suspensión perfecta, ha sido dejada sin efecto y mi empleador no cumple con reconocerme el pago. Y además de ello, sería muy importante también que adjunten esta resolución firme de esta decisión, ¿no? De haber dejado sin efecto la suspensión perfecta de labores. Y esto que es lo que ya habíamos conversado, ¿no? Dado que el tiempo transcurrido debe considerarse elaborado para todo efecto legal, el empleador deberá cumplir con realizar los reintegros correspondientes a los beneficios que hubiese pagado y en cuyo cálculo no hubiera incluido dicho periodo. Bien, entonces, con eso, bien, a ver, con eso he concluido la parte de la exposición. Me parece que hay un par de preguntas. A ver, vamos a ver. Bien, dice, al día de hoy, previendo que la Flor Roja nos pregunta, a ver, vamos con la pregunta de nuestra compañera Flor. Flor nos dice, al día de hoy, previendo que la cuarentena se va a ampliar, ¿es posible solicitar suspensión perfecta de labores? Si estamos hablando de una ampliación, a ver un momento, creo que se ha movido algo. Ya, se había movido. Listo, ya. Si estamos hablando de una ampliación en este caso, la última ampliación que se ha podido dar de la suspensión perfecta, por ejemplo, fue a través de la resolución ministerial 315-2020-TR que aprobó la ampliación. Pero esta ampliación, por ejemplo, podría ser hasta, si tu suspensión perfecta coincidía hasta el 5 de enero, podías ampliar tu suspensión, pero esta solicitud de ampliación la tenías que registrar a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo entre el 4 de enero y el 8 de enero. Bien, entonces aquí, por ejemplo, aún no se ha emitido una resolución ministerial para una nueva ampliación. Bien, entonces habría que esperar esta resolución para ver cuál es el procedimiento que el ministerio marca para poder realizar la ampliación correspondiente. Bien, ¿se le puede dar la suspensión perfecta de labores a personal de riesgo? El personal de riesgo no, el personal de riesgo tiene que estar sujeto a un trabajo remoto o a una licencia con goce de haber. Ahora, repito, puede ser que por ahí haya una suspensión perfecta de donde sea incluido un personal de riesgo. Ya el sujeto inspeccionado tendrá que sustentar cuál es la justificación objetiva que ha tenido para hacer ello. Y repito, ¿no? Si bien la adopción de la suspensión perfecta se toma con la presentación, con el registro ante el Ministerio de Trabajo, finalmente recuerden que está sujeto a esta verificación posterior por parte de SUNAFIL y finalmente el Ministerio de Trabajo o la dirección regional, según corresponda, va a determinar si corresponde o no finalmente la adopción de esta medida de suspensión perfecta de labores. Ángelo Castro nos pregunta,
En el sector privado, ¿cómo se pagarían las horas con goce de haber que no se llegaron a compensar al término de un contrato fijo? Repito, en este caso, como lo había ya mencionado, me parece en la exposición, esta licencia con goce de haber estaba sujeta a una compensación. Si bien es un derecho que tenía todo trabajador en un momento de que no había otra forma más que gozar la licencia con goce, también era una obligación de este compensar. Entonces, si se extinguiera, sea la razón que fuere, el contrato de trabajo sin poder realizar la compensación correspondiente, entonces podría el empleador en este caso recurrir a un descuento en la liquidación de beneficios sociales para hacer la compensación, ¿no? de estos montos, de estas remuneraciones que pagó y que no, el trabajador no pudo compensar debido a la extinción del vínculo laboral. Lo Rojas nos dice, si se presentan ambas opciones, imposibilidad de aplicar trabajo remoto y también imposibilidad de aplicar licencia con goce, ¿debo sustentar ambas? Sí, porque usted en este caso va a en su opción de su declaración jurada va a tener que marcar cuál es la razón por la que está aplicando la suspensión perfecta. Si usted aduce que son las dos causales, tendrá que acreditar, justificar, ¿no? cuál es la forma en la que está acreditando que está bajo esas dos causales que le impiden aplicar trabajo remoto y licencia o la licencia con goce de haber. Bien. Paola Farfán nos dice, por favor, explicar diferencia entre licencia sin goce de haber y suspensión perfecta de labores. Es una, es una pregunta muy interesante. Una licencia sin goce de haber, en realidad, es una suspensión perfecta. Bien. Pero no la suspensión perfecta que hemos estudiado hoy. Ojo. La suspensión perfecta, ¿a qué llamamos suspensión perfecta? Suspensión perfecta es la suspensión del vínculo laboral, valga la redundancia, en donde cesan obligaciones por parte de empleador y de trabajador. Cesa la obligación del trabajador, en este caso, de prestar sus servicios y cesa la obligación del empleador de pagar la remuneración. En una licencia sin goce de haber sucede esto. Se suspende el vínculo laboral y no hay prestación de servicios y tampoco hay un pago de remuneraciones, porque no hay trabajo, el trabajador no está realizando labor. Y en la suspensión perfecta de labores que hemos estudiado hoy día, sucede lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que en esta suspensión que hemos visto hay todo un procedimiento. ¿Y quién decide adoptar esta suspensión? El empleador. ¿En base a qué? A los supuestos que ya hemos estudiado, las imposibilidades que tiene para aplicar otras medidas. Es una medida excepcional. Por el contrario, en una licencia sin goce de haber, por ejemplo, el empleador no puede unilateralmente decirle a su empleador, ¿sabes qué? A su trabajador, perdón, te va. Esa sería una situación en donde de repente el trabajador tenga alguna situación particular, personal, imaginemos, necesita un permiso, pero no quiere perder su trabajo, ¿no? Pero el empleador le dice, bueno, pero no te puedo pagar por estos días que no vas a venir. Entonces el trabajador dice, está bien, mire, yo le pido un permiso sin goce de haber. Deme 3 días de permiso y normal, no me pague, lo dejamos en un documento. Yo estoy solicitando una licencia sin goce de haber por estos 3 días. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Es muy distinto. Bien. Además de ello, aquí en esta suspensión perfecta que estamos viendo, se dieron ciertas facilidades también en un inicio, ¿no? Como el retiro de la CTS o de la AFP, por ejemplo. Situación que no lo vamos a poder aplicar si es una simple licencia sin goce de haber. Entonces, aquí tienen que marcar muy bien la diferencia, ¿bien? Una cosa es que su empleador les comunique que va a aplicar una suspensión perfecta de labores que va a estar sujeta a todo un procedimiento y otra cosa es que su empleador de repente les dé un documento en donde ustedes vean que dice licencia sin goce de haber y donde aparentemente sean ustedes los que están solicitando esa situación. Si es así y ustedes no están de acuerdo, no los pueden obligar a suscribir tales documentos. Bien, diferente es una suspensión perfecta de labores en donde va a ir a todo el camino que hemos recorrido el día de hoy a través de esta conferencia, porque allí basta que el trabajador, el empleador va a comunicarte simplemente la suspensión perfecta y va a seguir el camino con la autoridad correspondiente que finalmente determinará si procede o no procede la suspensión perfecta. Bien. Entonces, hemos tratado de abordar esas consultas. Sin embargo, recuerden que este jueves 25 a las 4 tenemos el otro consultorio en vivo de los módulos 3 y 4
Cualquier consulta que puedan tener respecto de este módulo y respecto del siguiente módulo, las pueden enviar al correo jflores@sunafil.gov.pe. Allí pueden enviar todas sus consultas para que las podamos absolver el día jueves 25 a las 4 de la tarde en el consultorio en vivo que tenemos. Los invito a seguir capacitándose, a terminar este curso que está muy interesante y a poderlo concluir de manera satisfactoria. Muchas gracias y conmigo será hasta otra nueva oportunidad.